Disculpad amigos por el corte del anterior vídeo, que es que le he dado al botón de stop en vez de el pause. Esta es la segunda parte del transformador metadino. Estábamos viendo este ejemplo, donde teníamos las 4 escobillas en los puntos, en las escobillas en cuadratura tenemos una fuente de alimentación de corriente continua, y en las escobillas en línea con el campo, las escobillas directas, tenemos un cortocircuito. Vamos a excitar el campo con una pila de voltio y medio y vamos a observar las diferencias dependiendo de la polaridad de la batería en el campo, o sea, dependiendo si vamos a crear un campo a la derecha o a un campo a la izquierda. Ese campo creado nuevamente va a interaccionar con el campo cruzado que se ha formado por el cortocircuito de la batería, ¿vale? Entonces vamos a darle marcha. Tenemos un consumo de 44 vatios. 41 vatios. 41 vatios está gastando la fuente, ¿vale? Vamos a observar qué pasa cuando alimentamos con la pila de voltio y medio el campo. Vamos a alimentar esta pila de voltio y medio. Vamos a encenderlo. Vamos a ponerlo, a ver el consumo. Ya lo he puesto. Ha bajado la corriente de la fuente conmutada a 32 vatios. Aquí hemos ahorrado electricidad. Ha bajado la corriente de la batería y se libera un poquito el motor impulsor. Observad la gráfica. Con la batería está puesta. Voy a quitar la fuente del campo. Ya la he quitado. No se aprecia cambio, ¿no? Escuchad el sonido. El sonido. Lo quito. Lo pongo. Estoy haciendo esto. Se nota que se libera un poquito el motor impulsor y la corriente aproximadamente es constante. Ya vemos que la corriente aquí no varía. Alimentamos el campo, lo ponemos, lo quitamos, lo ponemos. Bien, vamos a cambiar ahora y vamos a darle la vuelta a la batería esta. Voy a pausar un momento. Bien, ya le he dado la vuelta a los hilos de la batería. Ahora cuando diga lo conectaré y veremos lo que pasa. Vamos a encender el motor motriz. Encendemos la fuente. Tenemos esa potencia de gasto, 41 vatios. Vamos a conectar la fuente del campo. Ya. Observad cómo sube el consumo en 55 vatios, 56. Vamos a ver el consumo del motor motriz. Sin campo. Con campo excitado. Ya. Aumenta la corriente del motor impulsor. Voy a parar. Entonces ya hemos visto que en este caso, cuando le damos la vuelta a la batería y está sin, alimentando el campo, el motor impulsor se frena, la corriente, el consumo de la batería aumenta. Hemos visto que hemos aumentado los vatios ahí, ¿vale? Sin embargo, la corriente del impulsor también aumenta, ¿vale? Se frena el motor porque el gasto es mayor, ¿vale? ¿Por qué ocurre estas cosas? Vamos a verlo. Estamos viendo... Voy a enfocar. Estamos viendo de que tenemos un patrón. Vamos a ver con la imagen del copetín. Que tenemos, voy a ponerlo así vertical a ver si se ve mejor, ¿vale? No me estorba. Voy a dibujar peor, perdonad si dibujo peor. Estamos viendo que aquí, cuando hacemos un campo cruzado, tenemos un campo original creado por esta batería orientado a la derecha, ¿vale? Cuando cortocircuitamos aquí, se debilita este campo fuerte, se debilita y se quedaría, si sumamos este campo con este, se quedaría un campo más o menos así inclinado, donde aquí las ondas se almacenarían ahí arriba y las ondas se almacenarían aquí abajo. Y esta parte, estoy hablando de los polos, ¿no? De las masas polares. Aquí habría un exceso de línea concentrada y aquí también, y aquí más vacía. Dependiendo de la carga que haya aquí, el vector este vector está más derecho o más inclinado, ¿vale? Dependiendo del corte, el campo directo se va
o el campo lineal se va transformando en transversal, dependiendo de la carga que circula en el corto. Cuando nosotros ponemos esta pila, cuando el motor se frena, es porque hemos colocado el vector y hemos sumado este campo al campo generado por la batería, ¿vale? Sin embargo, cuando ponemos la batería, le damos la vuelta y lo ponemos así, lo que estamos haciendo es anulando el campo principal creado por la batería, y al anular el campo, el frenado se libera, porque estamos oponiendo el campo de las masas polares, se está oponiendo, perdón, sería así, si el campo este original está pintado a la derecha, este estaría a la izquierda, ¿vale? Uno contra otro se resta, y al restarlo, pues claro, el motor motriz se libera porque no tiene que ejercer la fuerza de las atracciones magnéticas, ¿vale? Voy a pausar un momento para clarificar alguna idea. Mirad, chavales, estos son datos de un transformador metadino que he encontrado en la web. Fijaros que están los dos polos, el norte-sur, la escobilla en cortocircuito, aquí ponemos la carga, ¿vale? La alimentación alimenta esta bobina del campo, y los anteriores experimentos que yo he hecho es lo mismo. Ya he explicado que es lo mismo tener el campo alimentado por su bobina que tener el campo alimentado por una corriente positiva aquí y aquí la masa, ¿vale? Y aquí tenemos las dos escobillas donde sacamos la alimentación para la carga, ¿vale? Ahí tenemos nuestra bombilla. Esto genera un campo a la derecha y esto genera un campo a la derecha igual, ¿vale? Entonces, fijaros la añadidura y las mejoras que tiene esta máquina transformador. Separan los polos de cada masa polar, la separan para que, como aquí en esta escobilla está el máximo voltaje, aquí por ejemplo cuando un generador trabaja en esta posición está en el punto neutro donde no hay apenas voltaje, ¿vale? Donde no hay apenas, en la zona neutra. Y aquí, como está en el máximo voltaje, no sé si lo explico muy bien, pues le crean aquí un hueco para evitar esos chispazos en las escobillas. Y luego además separan los polos para que se mejore la conmutación. Tanto es así que de aquí han separado los dos polos, estos lo han separado bastante para poder meter unos interpolos. Aquí están los interpolos, 1, 2, 3, 4, para evitar la deformación para evitar los chispazos de las escobillas. Le ponen aquí estos interpolos y ahora han dividido estos dos polos, este polo único lo han dividido en dos nortes para que puedan meter el interpolo en medio. Fijaros que es lo mismo pero separados los campos. Y encima aquí le mete unas bobinas compensadoras que suelen ir en serie con el bobinado con las escobillas creo que de cortocircuito. Es que esto ya hay varios sistemas. Utilizan bobinados compensadores. ¿Lo veis aquí? Estas bobinas que hay aquí, estos circulitos, son bobinas compensadoras para estabilizar los flujos de armadura, ¿vale? Porque imaginaros, si... Vamos a ver, ¿dónde estoy yo? Que me oriente. Por ejemplo, imaginaros que la corriente de la carga va a generar un flujo, por ejemplo, así en vertical, ¿no? Flujo vertical. Pues para compensar esos flujos, coloca una bobina compensadora que es liada así en las masas, en las caras polares, y contrarrestan el flujo con otro contrario para estabilizar la corriente o la tensión por la carga. Bueno, existen otros tipos, como podéis ver aquí, ¿vale? Que tienen 4 polos, pero solamente están excitados los de la derecha y la izquierda. Esta es otra composición. Y hay otra composición más que es parecido a los motores de jaula de ardilla que van en ranura. Fijaros, aquí tiene el campo principal, sería esta bobina que hay aquí, y esta sería esta. Estos dos extremos están así arrollados, de aquí a aquí, y aquí tenemos otra. Aquí tenemos la bobina de compensación, estas bobinas que se ven ahí, pero en este caso
En este caso las trae arrolladas aquí. Estas bobinas compensadoras están así, liadas aquí. Y después los interpolos, aquí están liados aquí y aquí otro, que son esto y esto, ¿vale? Para equilibrar la conmutación y compensar la conmutación de estas escobillas y otras cosas que todavía no conozco. Entonces, aquí podemos ver que, vamos a ver este ejemplo. De aquí las líneas irían de norte a sur en el flujo directo. Flujo directo irían las líneas de norte a sur, de norte a sur. Yo lo tengo esta vez dibujado con la excitación con corriente continua en la escobilla de arriba, en vez de hacerlo con los campos, con las masas polares. Y después el flujo cruzado transversal sería el que se crea por el cortocircuito y estaría en este sentido, ¿vale? Que eso es lo mismo que alimentar a estas escobillas desde aquí. Estos son apuntes que yo hago para explicar el sistema de flujo transversal o cruzado. Bueno, pues ya está. Desde aquí hasta aquí llegó la experimentación. Otra cosita que quería decir es sobre la utilidad que podía tener esto. Es que tenemos un generador de corriente constante. Y a través de esa corriente constante, aquí lo pongo, a pesar de variar las revoluciones de la corriente, de las revoluciones del rotor, la corriente de salida por la carga la intenta mantener constante. No sé si podríamos utilizar esto para algún dispositivo nuestro útil. Yo sé que a las soldadoras, por ejemplo, para cargar baterías, sabemos que vamos a tener una corriente constante para, por ejemplo, soldar, para los equipos de soldadura, para soldar una corriente continua constante, para que a pesar del corto y de la soldadura también se mantenga la corriente constante, equipo de soldadura. También para qué sirve, para la excitación para la excitación de los generadores de corriente alterna, para mantener una corriente constante en sus polos, en la excitatriz. Para eso me imagino que se utilizaría, ¿vale? Y nosotros para los inventos, pues a ver si podemos conseguir una corriente constante. Que otra cosa que está interesante es que, aparte del flujo directo y flujo cruzado o de la reacción de armadura, estamos viendo que hay una variación de campo de 0 a 90 grados. Tenemos unos vectores que están haciendo esto. Se están cruzando, se están enderezando, se cruzan, se enderezan. Si tuviéramos la posibilidad de... Tenemos un sistema de escobillas que primero alimentamos aquí, más y masa. Y aquí cortocircuitamos, ¿vale? Cortocircuitamos. Y en otro instante haríamos lo siguiente. Cortocircuitaríamos aquí y alimentaríamos aquí. Bueno, lo acabo de pintar aquí, que estoy atontado, estoy acarajotado. Esto, lo que tengo aquí. Si nosotros, mientras que una las mantenemos en línea y la otra la tenemos cruzada en corto, luego cambiamos, cruzamos esta y alimentamos aquí. ¿Vale? Si alternamos este juego con este juego, tenemos un patrón de energía de vector magnético constante, vector de corriente continua, flujo de corriente continua, que va a ser así. De aquí pasa aquí, de aquí pasa aquí, de aquí pasa aquí. ¿Vale? Si eso pudiéramos ahora conectar dentro de estos flujos, conectar una bobina, entonces se me ocurre la idea de Clemente Figuera, de que se puede ocurrir una polarización circular gracias a estos dos sistemas. Habría que cambiar de este paso a este paso. ¿Cómo provocaríamos esto?
alimentar de arriba abajo y cortocircuitar aquí, o alimentar de izquierda a derecha y cortocircuitar aquí. Entonces aquí tendríamos un rotor de tambor, como tantas veces he dicho, y ahora aquí estos polos que se ven aquí, en un instante estarían así, flujo directo, y luego con el cortocircuito, flujo cruzado, y tendríamos una polarización circular, ¿vale? Sería lo mismo que el transformador metadino, pero vamos, esto es una hipótesis que yo lanzo ahí porque estoy dándole vuelta a la pelota. Bueno, muchas gracias y hasta otra ocasión, amigos. Os despido con los relampagueos. Hasta luego, gracias.